Buenos días con todos. Buenos días, señores. ¿Me escuchan? Si tienen algún inconveniente, por favor, por el chat, para que lo vayan monitoreando. Bueno, me presento. Mi nombre es Judith Cristóbal, abogada de Recursos Humanos y encargada actualmente de la Secretaría Técnica del Procedimiento Administrativo Disciplinario de la entidad, ¿no? Como apoyo a las autoridades del PAT. El motivo de la conferencia que vamos a dar el día de hoy básicamente es para exponer algunos puntos básicos e iniciales respecto al procedimiento disciplinario. Bien, voy a hacer la exposición y al final, al término de la exposición, empezamos la ronda de preguntas o consultas que puedan tener, por favor. Bien. Entonces, estamos iniciando en este momento porque hemos dado un plazo prudencial más o menos de unos 7 minutos para que ingresen las demás personas, pero vamos a ir iniciando ya. Entonces, bueno, aquí les presento más o menos el temario de los puntos que vamos a ver el día de hoy. Como les digo, esto básicamente es como una introducción, ¿no? En términos generales. Y bueno, a lo largo de las próximas semanas vamos a ir ampliando el tema del régimen disciplinario, porque el régimen disciplinario es bastante amplio en cuestión de normativas, ¿no? Criterios normativos en especial. Entonces, en esta conferencia vamos a ver el día de hoy lo que es la investigación preliminar, la precalificación de las denuncias, ¿no? Cuáles son algunas de las funciones que cumple la Secretaría Técnica, cuáles son las sanciones frecuentes y autoridades del PAT, algunas de las faltas de carácter disciplinario y los criterios para poder graduar las sanciones. ¿Cuál es la normativa aplicable para el régimen disciplinario? La normativa aplicable para el régimen disciplinario está comprendida en el título 5 de la ley del Servicio Civil, que es la ley 357. Adicional a la ley tenemos su reglamento general, y podemos encontrar el régimen disciplinario en el título 6 del libro primero de este reglamento. Adicionalmente, también tenemos la directiva de servir, que es la directiva 02-2015, referida al régimen disciplinario y procedimiento sancionador. Estas son las normas, digamos, principales que rigen el procedimiento sancionador, el régimen disciplinario. Sin embargo, adicionalmente también tenemos lineamientos u otras directivas para cada caso en especial. Por ejemplo, ¿no? También tenemos lo que es el Código de Ética de la Función Pública, que también rige el tema de las que está inmerso en el régimen disciplinario. Adicionalmente, también tenemos la Ley de Procedimiento Administrativo General, ¿no? De manera general rige todos los procedimientos e incluye también un título respecto al régimen sancionador. Sin embargo, la Ley de Procedimiento Administrativo General indica que para haber una ley especial el régimen disciplinario, primero nos regimos a estas normas y luego vamos viendo supletoriamente las demás normas que puedan haber. Por favor, si pueden silenciar sus audios para que no se cruce con la información. Bien. La Secretaría Técnica de las Autoridades del PAT. Aquí les voy a indicar básicamente algunas de las funciones que tiene la Secretaría Técnica, ¿no? Parte de esas funciones que tiene la Secretaría Técnica es básicamente recibir las denuncias de terceros o los reportes que provengan de la misma entidad, guardando las reservas del caso. Es decir, todos los reportes, las denuncias que lleguen a la Secretaría Técnica por intermediación o por cualquier medio, ¿no? Ya sea a través de la plataforma de denuncias por corrupción, a través de del correo de cero acoso, a través de recursos humanos, gerencia, a través de cualquier medio, llegan a la Secretaría y la Secretaría Técnica guarda la confidencialidad de estas denuncias o estos reportes, ¿no? Ahora, las denuncias o los reportes deben contener como mínimo, y este es un tema que debe quedar bastante claro para todos los que generan informes o los que generan reportes justamente
que quieren carácter disciplinario, o presuntos hechos irregulares, o presuntos hechos indebidos. Bien, todas las denuncias contener como mínimo la exposición clara y precisa de los hechos, ¿no? Es decir, narrar e indicar cuáles son las circunstancias de tiempo, lugar y modo en que se hubieran producido los hechos que ustedes quieran describir en sus reportes. Es importante este punto porque si uno indica un hecho general, por decir, ¿no? Llega una renuncia o un reporte en el cual mencionan que sobre un hecho que hubiera ocurrido en determinado, sin indicar en qué determinado periodo, sin establecer una línea de tiempo, ¿no? O sea, sin indicar cuándo fue, en qué momento se realizó, bajo qué circunstancias, en qué horario, la Secretaría Técnica no puede deducir o no puede hacer una imputación si no tiene esta información. ¿Por qué? Porque existen también principios que rigen el régimen sancionador. Así como rigen el procedimiento administrativo general, también rigen el régimen disciplinario. Dentro de estos principios, los principales está el debido procedimiento y el derecho a la defensa. Es decir, nosotros no podemos imputarle un hecho a alguien, si ustedes quieren reportar, si no tenemos de manera clara y precisa las circunstancias del lugar, tiempo y modo, cómo se habría realizado ese presunto hecho irregular. ¿Por qué? Porque al no señalar de manera exacta, estaríamos vulnerando el derecho a la defensa de la persona. ¿En qué sentido? En el sentido de que yo puedo indicarle que esta persona ha cometido un hecho, pero si yo no le indico cuándo, cómo y dónde fue, y dentro de qué horario, o por lo menos dentro de un rango de tiempo, esa persona no va a tener los argumentos o las herramientas para poder ejercer su derecho de defensa, ¿no? Entonces, este es un punto principal por los cuales, si no contamos con esta información de manera precisa, no se puede llegar a hacer una imputación de manera formal y legal, tal como lo exige la ley del servicio civil. Bien, adicional a ello, es importante también que se puedan adjuntar los medios probatorios que sustentan los presuntos hechos irregulares o las presuntas faltas cometidas por alguno de los servidores de la entidad. Ahora, si bien es cierto, no en todos los casos las denuncias o los reportes pueden contar con medios probatorios documentales. Sin embargo, existen otros elementos que pueden servir de apoyo para corroborar ciertos hechos que se estén denunciando o ciertas situaciones que se estén denunciando. Por ejemplo, ¿no? Yo puedo señalar que en determinadas circunstancias, situación o lugar se cometió un determinado hecho y puedo indicar que tales y tales personas estuvieron presentes o fueron testigos presenciales de determinado hecho. Los testigos son medios probatorios, entonces tendría yo que indicar quiénes son las personas que podrían haber sido testigos presenciales. O testigos indirectos también, ¿no? Personas que de repente no han estado presentes, pero de alguna u otra manera podrían tener conocimiento sobre algunos elementos que estén relacionados al hecho, de manera puntual. Respecto al tema documental, si yo no tengo la documentación en el momento porque ya se derivó o la maneja otra dependencia, otra unidad, otra oficina, lo señalo en mi reporte o en la denuncia. Indico que la documentación se ha realizado mediante un informe o mediante tal y tal documento que se encuentra en poder o que se puede verificar en tal lugar, para que así la Secretaría Técnica tenga las herramientas para poder seguir la línea de investigación. ¿Correcto? Entonces, ese es uno de los puntos principales. Un poquito más adelante les voy a presentar un modelo de informe que sería lo recomendable que puedan presentar cuando hagan los reportes. Otra de las funciones que tiene la Secretaría Técnica una vez que reciban las denuncias o los reportes es emitir el informe de precalificación, es decir, precalificar estas denuncias o estos reportes, ¿no? Sustentando la apertura del inicio de un procedimiento disciplinario para lo cual tengo yo que identificar cuál es la falta cometida, cuál es la posible sanción a aplicarse y quién va a ser el órgano instructor.
¿no? Sobre la gravedad de los hechos que amerita la falta, ¿no? Si la Secretaría Técnica no encuentra los indicios suficientes, ¿no?, para poder tener, valga la redundancia, indicios de que se ha cometido una presunta falta disciplinaria, es decir, no hay sustentos, no hay medios probatorios, no hay ningún elemento que me permita sostener un procedimiento administrativo disciplinario para no vulnerar el derecho al debido procedimiento, el derecho a la defensa, ¿no?, el principio de legalidad y tipicidad. Entonces, la Secretaría Técnica en su informe fundamenta cuáles son los motivos por los cuales dispone el archivo del PAT, de la denuncia o del reporte. Bien, o si considera que efectivamente los hechos que han sido señalados en la denuncia o reporte no son materia de carácter disciplinario. En el proceso de investigación que realiza la Secretaría Técnica, también tiene la facultad de poder suscribir requerimientos de información o documentación, ya sea dentro de la entidad o fuera de la entidad, ¿no?, para servidores o ex servidores de esta entidad o de otra entidad. Y los servidores públicos o ex servidores tenemos la obligación de remitir toda la información solicitada en el plazo que la Secretaría Técnica les está proporcionando, ¿no? Si por algún motivo la información que la Secretaría Técnica les está pidiendo dentro del plazo no es posible que se pueda atender dentro de este plazo de manera sustentada, ¿no?, debidamente sustentado, pueden pedir una ampliación de plazo indicando cuál es el plazo prudente en el que pueden enviar la información o la documentación solicitada por la Secretaría Técnica. Estos requerimientos de información que se solicitan, mejor dicho, también son bajo responsabilidad. El no remitir la documentación o los requerimientos de información también son pasibles de sanciones disciplinarias. Otra de las funciones de la Secretaría Técnica es declarar no al lugar a trámite una denuncia o un reporte en caso que luego de las investigaciones correspondientes considere que no existen indicios suficientes para dar lugar a la apertura del PAT, ¿no?, que es lo que mencionábamos hace un momento también, que se puede declarar el no al lugar, o cuando las denuncias o los reportes no tienen ningún sustento o los hechos narrados no son propiamente faltas de carácter disciplinario. Entonces la Secretaría Técnica tiene la facultad de declarar no al lugar a trámite, ¿no?, y archivar el reporte o la denuncia. Obviamente el informe que emite la Secretaría Técnica también debe estar debidamente sustentado, indicando los motivos por los cuales no corresponde recomendar el inicio de un procedimiento administrativo disciplinario. El inicio y término de la etapa de investigación. Una vez concluida la investigación por parte de la Secretaría Técnica realiza la precalificación, ¿no?, dependiendo de la gravedad de los hechos que hayan acarreado la falta disciplinaria, y esta etapa culmina, nuevamente indicamos, con el archivo de la denuncia o con la remisión del informe de precalificación a quien podría ejercer la función de órgano instructor, que recomienda el inicio del PAT. El órgano instructor, ahora vamos a ver, me voy a saltar un poquito este punto para poder continuar con la exposición respecto a las fases del procedimiento administrativo disciplinario. Las fases del procedimiento administrativo disciplinario, una vez que la Secretaría Técnica recomiende el inicio de un PAT, ¿no?, va a determinar si la falta cometida es una falta leve y es pasible de una sanción de amonestación escrita o de amonestación verbal, o es una falta más grave y es pasible de una suspensión o una destitución. Dependiendo de la falta, de la gravedad de la falta, la Secretaría va a identificar cuál es la posible sanción, y dependiendo de la sanción es que la ley del servicio civil ya ha dispuesto quienes actúan como autoridades del PAT, es decir, como órgano sancionador y como órgano instructor y órgano sancionador. En el caso de las amonestaciones escritas, el órgano instructor, de acuerdo a la ley del servicio civil, viene a ser el jefe inmediato.
El jefe inmediato actúa en las amonestaciones verbales o escritas como instructor y como sancionador. Y la oficina o la unidad de recursos humanos actúa únicamente para oficializar la sanción. En el caso de faltas graves, que pueden ser pasibles de suspensión o de destitución, en el caso de destitución, quien actúa como órgano instructor es el jefe inmediato, y quien actúa en la segunda instancia, por decirlo de alguna manera, o la segunda fase, es el jefe de recursos humanos o quien haga sus veces. Ándale. No, lo que voy a hacer más. Y el recursos humanos oficializa también la sanción en el caso de suspensión. Y como segunda instancia, en los casos de suspensión, también tenemos al Tribunal del Servicio Civil. En los casos de destitución, quien actúa de órgano instructor es directamente recursos humanos, ya no actúa el jefe inmediato, y sanciona el titular de la entidad, que es la máxima autoridad administrativa en materia de recursos humanos, en este caso, que en el caso del CERNAM vendría a ser el gerente o nuestra gerenta general. Y como segunda instancia también tenemos al Tribunal del Servicio Civil. Entonces, vuelvo a la diapositiva anterior para poder continuar, ¿no? Entonces, una vez que la Secretaría Técnica determine que efectivamente hay indicios de la comisión de una presunta falta disciplinaria, recomienda el inicio del PAT y derive el informe a quien actuaría como órgano instructor dependiendo de la gravedad de la falta, que ya hemos visto cuáles, en qué casos podrían ser, ¿no? El órgano instructor evalúa el informe de la Secretaría Técnica y si está conforme con las recomendaciones y los fundamentos, instaura el PAT. Es decir, da inicio y notifica al servidor de que se le está iniciando un proceso administrativo disciplinario. Adicionalmente, el órgano instructor también puede apartarse de las conclusiones del informe que emite la Secretaría Técnica, ¿no? Por considerar que no existen razones, el órgano instructor puede considerar que no existen razones para iniciar el PAT, ¿no? Y en este caso también emitirá un informe debidamente sustentado, argumentando cuáles son las razones de su decisión. O, caso contrario, también podría considerar que la Secretaría Técnica ha impuesto o ha considerado una falta como leve, debiendo ser una falta grave, obviamente con los debidos sustentos, también tendrá que argumentar cuáles son las razones de su decisión, ¿no? Es decir, los informes que emite la Secretaría Técnica, si bien son recomendaciones, no son vinculantes, ¿no? La Secretaría Técnica no tiene capacidad de decisión. Sus informes u opiniones, repito, no son vinculantes. Es decir, el órgano instructor tiene que verificar y si está de acuerdo con los fundamentos que se han planteado en el informe de precalificación, continúa con el proceso. Si el órgano instructor está conforme con la fundamentación de la Secretaría Técnica, entonces da inicio al procedimiento administrativo disciplinario, y el inicio es a través de la notificación del acto de notificación al servidor. Recordemos también de que el iniciar un procedimiento administrativo disciplinario no significa que esto sea ya la culpabilidad del servidor. Básicamente, el procedimiento disciplinario es porque hay indicios, los cuales se van a ir verificando a lo largo del desarrollo del procedimiento administrativo. Es decir, una vez que se le notifique al servidor de que se le está iniciando un procedimiento disciplinario, el servidor tiene derecho a presentar sus descargos. Es decir, tiene derecho a la defensa, ¿no? Y argumentar los motivos que considere convenientes respecto a la falta que se le está imputando. Y presentará las pruebas necesarias también de considerarlo pertinente, ¿no? Aquí les planteo un modelo de informe que podría, qué es lo que necesitamos, por ejemplo, en la Secretaría Técnica para poder tener todos los elementos necesarios para poder precalificar una denuncia o un reporte.
¿no? Primero, señalar los antecedentes que generan el reporte o la denuncia. Los antecedentes pueden ser documentales o pueden ser sobre hechos, ¿no? Lo que corresponda a la situación del reporte o de la denuncia. En el análisis, la descripción de los hechos relacionados con la falta presuntamente cometida y los medios probatorios en que se sustentan. En este punto, la directiva del servicio civil, de la ley de servicio civil, perdón, ha señalado que para que una persona realice una denuncia o los reportes que vengan de la entidad, nuevamente volvemos al punto de que estos reportes o estas denuncias deben tener una exposición clara de los hechos, se debe indicar las circunstancias de tiempo, lugar y modo que permitan su constatación, que permitan que la Secretaría Técnica pueda realizar la investigación y pueda constatar efectivamente la veracidad o la realidad de los hechos que están narrando, indicar a los presuntos autores y o partícipes, adjuntar el aporte de la evidencia o su descripción, así como cualquier otro elemento que permita su comprobación. Recordemos en este punto, o quería hacer una acotación en este punto, porque en muchos casos solamente llegan denuncias o reportes donde narran hechos, ¿no? Pero, digamos, solamente mencionan un determinado hecho o acusan a alguien de un determinado hecho sin ningún elemento probatorio. Absolutamente nada que sustente. Y en estos casos estamos, digamos, entre la palabra de la persona que denuncia contra la palabra de la persona denunciada. Si bien, en el caso de ambos, la manifestación de ambos lados reviste el principio de veracidad, es decir, la entidad tiene que creer que lo que dice la persona es veraz y lo que dice la otra persona también. Entonces, ¿qué podría quebrar este principio de veracidad cuando solamente tenemos el dicho de alguien contra la palabra de uno contra la palabra del otro, ¿no? Entonces tiene que haber algún elemento, algún sustento que quiebre la presunción de inocencia que tenemos todas las personas. Es decir, nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Y para poder quebrar esa presunción de inocencia necesitamos justamente evidencias que permitan, hago énfasis en este punto, que permitan quebrar ese principio de presunción de inocencia. ¿Bien? Y eso es un elemento fundamental, un principio fundamental para todos los que somos, para todas las personas en general, y en especial para todos los servidores públicos, ¿no? Presentar algún elemento que permita quebrar el principio de veracidad y quebrar el principio de presunción de inocencia. Adicionalmente, de corresponder, pongo aquí, indicar las normas que rigen determinadas acciones. Normativa legal, tales como leyes, reglamentos, decretos, disposiciones internas, tales como directivas, lineamientos, contratos u otros documentos de carácter de cumplimiento obligatorio. ¿A qué me refiero con las normas? Si bien es cierto, corresponde a la Secretaría Técnica regir un procedimiento disciplinario bajo todas las normas que rigen el procedimiento administrativo disciplinario. Sin embargo, en algunos casos, en el caso nuestro como Cernam, por ejemplo, tenemos diferentes directivas internas o normas o leyes, por ejemplo, que rigen las áreas naturales, o directivas o contratos de aprovechamiento u otros documentos que no son que no aplican para todos los servidores de la entidad, sino solamente para determinadas actividades que se realizan en las áreas naturales, ¿no? O en determinadas oficinas. Entonces, y que muchas veces no toda la entidad estamos familiarizados y básicamente ustedes son los que cuentan o los que hacen los reportes son los que cuentan con esa información. Entonces, no les pido que sean ustedes los que indiquen cuáles son las normas generales que rigen el procedimiento sancionador, sino básicamente cuáles son las normas que rigen determinadas acciones o actividades que puedan ser relacionadas al hecho puntual que ustedes estén denunciando o reportando. Repito, pueden haber también, en el caso de ustedes, por ejemplo, les doy un ejemplo, ¿no? El tema de los procedimientos administrativos sancionadores, propiamente, que corresponde a la Ley de Áreas Naturales Protegidas, directivas o
documentos internos, valga la redundancia, que solamente se utilizan para realizar las actividades de las ANPs, ¿no? Por ejemplo, o similares, ¿no? Similares, podrían ser también de repente disposiciones que hayan dado los jefes de las ANPs para cumplimiento de su personal, que estén de manera expresa en un documento, mediante un memo, un informe u otro, que indique cuáles son las disposiciones del área, ¿no? Entonces, a eso me refiero. Y bueno, y por último, las conclusiones. Ahora, ya habíamos visto un poco cuáles son los tipos de sanciones que se pueden aplicar en el procedimiento administrativo disciplinario, ¿no? Tenemos desde la amonestación verbal, empezando por la amonestación verbal, que son para las faltas leves, ¿no? La amonestación escrita, que también es para las faltas leves, va a depender nuevamente de de qué tipo de falta, más o menos, si la falta ha generado algún tipo de afectación, qué tipo de afectación haya podido generar para considerar que puede ser solamente pasible de una amonestación verbal o una amonestación escrita, ¿no? Adicionalmente tenemos las faltas graves, que son la suspensión y la destitución. La suspensión, que puede ir, dependiendo de la gravedad de la falta, desde un día hasta 365 días. La suspensión, obviamente, es suspensión sin goce de remuneraciones, ¿no? Donde manejo está también, ¿no? Pero Y el luego expediente tenemos está, para las faltas... que hago referencia, ¿no? Luego tenemos para las faltas graves la destitución. La destitución no solamente acarrea la desvinculación inmediata del servidor que se haya comprobado, ¿no? Que se haya debidamente comprobado la falta, no solamente se le desvincula de la entidad, sino también acarrea una falta accesoria. Y esa falta accesoria es 5 años de inhabilitación para trabajar en el Estado. Es decir, a la persona que se le destituya, no solamente, repito, se desvincula de la entidad, sino que se le inhabilita por 5 años para que no pueda trabajar en ninguna otra entidad pública por este periodo de tiempo. ¿Bien? Ahora, la destitución alcanza no solamente a los trabajadores, a las personas que estén trabajando actualmente en la entidad, sino si la persona ya no está laborando en la entidad y está en otra entidad pública, si se comprueba la falta cometida y que esa falta es pasible de una destitución, lo que corresponde es registrar esa falta o esa sanción en el registro de sanciones de servir, ¿no? De la Autoridad Nacional del Servicio Civil, para que cualquier entidad, cuando haga la verificación, corrobore que la persona tiene una destitución e inmediatamente también corresponde la desvinculación. No solamente es de la entidad, sino lo va a perseguir en cualquier otra entidad pública donde se encuentre. A diferencia de las otras sanciones, que es la suspensión, la amonestación escrita y la amonestación verbal, ¿no? Que estas básicamente corresponden a lo que es la inscripción en el Registro Nacional de Sanciones. Bueno, ya hemos visto este punto, quiénes serían las autoridades del PAT, en el caso dependiendo del tipo de las sanciones. Acá un pequeño resumen de cuáles son las fases del procedimiento administrativo disciplinario. Empieza con la denuncia o el reporte, llega a la Secretaría Técnica emite el informe, ya sea determinando el archivo o derivándola al órgano instructor para la apertura de un PAT. El órgano instructor inicia el procedimiento disciplinario con la notificación al servidor de las faltas imputadas, y el órgano instructor también recibe los descargos del trabajador. Estos descargos, el órgano instructor evalúa los descargos y emite un informe. Este informe lo tiene que elevar, en el caso de suspensión o de destitución, al órgano sancionador. El órgano sancionador, una vez recibido el informe, va a comunicarle al servidor que se está iniciando la etapa sancionadora o la fase sancionadora, y el servidor tiene como una segunda oportunidad para presentar un informe oral, ¿no? En el caso de la etapa instructiva, presenta sus descargos de manera escrita.
No es obligatorio que lo presente, pero tiene la posibilidad como derecho de defensa de presentar sus descargos. En la etapa sancionadora tiene la opción de pedir el uso de la palabra a través del informe oral, que lo puede hacer a través de él o su abogado, previamente presentado, ¿no? Para poder sustentar también sus argumentos de descargo, si lo considera pertinente. El órgano sancionador evalúa todos los actuados que se han llevado a cabo durante el procedimiento administrativo disciplinario y emite la resolución final, ya sea para sancionar, si es que efectivamente se comprueba que ha habido la existencia de la falta, o también puede declarar no al lugar a trámite, perdón, no al lugar la responsabilidad administrativa si considera que no han habido los elementos probatorios suficientes para corroborar la comisión de esa falta. Bien, o también puede ocurrir lo siguiente: el órgano instructor puede recomendar una sanción, suponiendo que estemos hablando de una destitución o suspensión. El órgano instructor puede recomendar cualquiera de estas, y el órgano sancionador puede confirmar si es que considera, luego de la evaluación de todos los actuados, considera que efectivamente hay mérito para esa sanción recomendada por el órgano instructor, o dependiendo de los argumentos que se señalen también en el informe oral, o dependiendo de la evaluación, puede considerar que la falta no reviste de tanta gravedad como ha considerado el órgano instructor, y puede apartarse de su recomendación, ¿no? Y puede imponer una sanción menos gravosa, si es que hay, obviamente, los sustentos correspondientes, ¿no? Debidamente fundamentado también. Ahora, entre el acto de notificación del inicio del PAT y el acto de resolución del inicio del PAT, según la norma, según el artículo 94 de la Ley de Servicio Civil, no debe transcurrir más de un año calendario. ¿Bien? Que es un plazo que los operadores legales han considerado prudentes, dada la carga, normalmente la carga administrativa que tienen las secretarías técnicas y las autoridades del PAT en general. Buenos días, doctora. Tengo una consulta, no sé si podría ser en este momento. Días. Dime, te escucho. Buenos días. Sí, buenos días, te escucho. Sí, mi consulta es si una captura de una conversación de WhatsApp puede ser considerada como una evidencia o un medio. Sí, ¿se me escucha? Sí, te escucho. Ya, sí, un WhatsApp. Un WhatsApp es un elemento que podría tener, habría que verificar si la información que está en el medio de WhatsApp, o sea, cuál es la información de la mensajería. Recordemos que también hoy en día ¿no? Los medios virtuales son herramientas que nos permiten también efectivamente ser considerados como medio probatorio, pero va a depender de cuál es el contenido de los mensajes, y si el contenido de los mensajes directamente permiten corroborar el hecho. O sea, son elementos periféricos de apoyo. ¿Bien? Y dependiendo de ese contenido, se evaluará la pertinencia de ver si es posible considerarlo como un medio probatorio. ¿Es un elemento periférico de apoyo? Sí, ¿no? Y habrá que evaluar el contenido de los mensajes para ver si efectivamente el contenido de esos mensajes podrían ser un elemento probatorio respecto a la denuncia que estén realizando. O sea, Bien. ¿no sería necesario que pase por un perito tecnológico? Ahora sí no te escucho. Te escucho muy bajito. No, no te escucho. ¿Ahora me escucha? Ahora sí. ¿Ya? Sí, preguntaba si entonces ya no sería necesario que pase por un peritaje tecnológico. Repito, es un elemento de apoyo. Dependiendo del contenido, es que se verificará y se analizará si requiere de un peritaje o no, o si el contenido permite sustentar el hecho denunciado,
tendrá que evaluarse de manera puntual en cada caso, porque, a ver, los mensajes de WhatsApp, si bien es cierto, pueden ser los mensajes, va a depender de la situación y de la circunstancia de cada caso en particular, ojo, porque no puede ser todos los casos no se evalúan de la misma forma. Puede tratarse de un mensaje o de una conversación de la persona que está adjuntando la pantalla con otra persona que no está relacionada precisamente a la denuncia. A otra persona un determinado hecho. Pero esa persona no es una persona que ha presenciado el hecho. Entonces, ahí estaríamos hablando de un mensaje que quizá, ojo, porque cada caso se evalúa de manera particular, podría no tener relevancia como medio probatorio para lo que quiero denunciar. Ahora, sin embargo, si son mensajes tratándose, por ejemplo, otro caso, otra circunstancia, tratándose de actos de hostigamiento, de algún tipo de hostigamiento, ya sea sexual o laboral, si yo tengo el mensaje de la presunta persona que me está hostigando, ¿no? Y los mensajes sí son de la persona que directamente se está refiriendo a mí, entonces podrían ser considerados, ¿no? Como medios probatorios. Entonces va a depender de cada caso en particular. Recordemos que los medios probatorios, si bien es cierto, podemos tener diferentes elementos de apoyo, se va a evaluar la pertinencia de cada uno de estos medios probatorios en cada caso de manera puntual y dependiendo del contenido que tengan, si efectivamente pueden o no servir para poder corroborar los hechos que estén denunciando. No sé si me dejo entender. Sí, está bien, gracias. Bien, entonces continuamos. Aquí les he presentado básicamente algunas de las infracciones más frecuentes, ¿no? Sin embargo, tenemos muchas más que ahora les voy a poder ir narrando. Básicamente las infracciones más frecuentes que se presentan o que podemos ver son las ausencias injustificadas por más de 3 días consecutivos o 5 días no consecutivos dentro de 30 días calendarios. El tema de las ausencias injustificadas o abandonos de trabajo son ausencias que son muy reiterativas, bien, por lo menos en la entidad y en general en todo el sector público. Recordemos que las ausencias injustificadas, ¿no? Son materia, dependiendo de la situación o de la gravedad también, son materia y del tiempo, ¿no? Porque también influye mucho el tiempo de las ausencias o el abandono de trabajo totalmente. También son materia de sanciones, de ser calificadas como sanciones graves, que pueden ser pasibles de una suspensión o incluso de una destitución. Porque ya lo ha reiterado tanto Servir, el Tribunal del Servicio Civil, el Tribunal Constitucional, el voluntariamente dejar abandonado el trabajo o no cumplir con las obligaciones para las cuales hemos sido contratados, obviamente califica como una falta grave que puede ser pasible de una destitución. Bien. Lo ideal en el caso sería recomendable que en el caso de algunas ANPs puedan indicar a los trabajadores que ingresan al servicio público que si en algún momento ellos ya no desean continuar con sus labores, presenten su carta de renuncia. Presentan su carta de renuncia, ¿no? Evaluarán si es que corresponde o no darles el plazo de excepción de los 30 días de preaviso. Cada caso será evaluado por cada jefatura de manera independiente, ¿no? Pero presenten sus cartas de renuncia porque eso les va a permitir justamente que luego no acarree un procedimiento administrativo disciplinario, porque simplemente el hacer abandono de trabajo ya es considerado una falta grave, ¿no? Ahora, las ausencias injustificadas por más de 3 días consecutivos o no consecutivos, si bien es cierto, pueden ser faltas o pasibles de sanción, de una suspensión o de destitución, ¿no? Recordemos también o les menciono que el Servir ha mencionado, el Tribunal de Servir también ha mencionado, que incluso las ausencias menores, que pueden ser de 1 día o 2 días, que antes no estaban tipificadas acá, existe otra falta que está considerada en el artículo 85 de la Ley de Servicio Civil, que es el incumplimiento al horario y a la jornada laboral. Es decir,
anteriormente, cuando todavía no estaba muy regulado este tema, algunas personas podían de repente faltar 1 o 2 días y pensaban que, bueno, eran pasibles de una sanción menor, no de una falta grave. Sin embargo, Servir se ha pronunciado y ha indicado que también este tipo de ausencias, que no tienen justificación, ¿no? Una debida justificación, también pueden ser pasibles de un procedimiento administrativo disciplinario bajo esta falta que está tipificada en el artículo 85, vuelvo a mencionar, ¿no? Que es el incumplimiento al horario de trabajo y a la jornada laboral. Adicional, bueno, fuera de los descuentos legales que correspondan, ¿no? Porque si la persona se ha ausentado 1 o 2 días o más días, obviamente corresponde informar inmediatamente a Recursos Humanos para que hagan los descuentos de ley correspondientes. Bien, otra de las faltas que también son recurrentes, es la utilización o disposición de bienes en beneficio propio o beneficio de terceros. Muchas veces los bienes de la entidad son utilizados, ¿no?, para fines que no son fines institucionales. Entonces, ahí tenemos que tener bastante claro que los bienes de la entidad, todos los bienes, empezando si me dan un celular de la entidad, ¿no?, si me dan una computadora, si me dan un GPS, o cualquier bien de la entidad, dinero, tengamos en cuenta que son bienes del tesoro público, y que los bienes del tesoro público, nosotros como servidores tenemos que resguardarlos, tenemos que tener mucho más cuidado con el resguardo de este tipo de bienes, de nuestros bienes, mejor dicho. Entonces, en algunos casos también se ha visto que a veces prestan bienes de repente a algunas comunidades o por algún motivo que podría estar sustentado. Sin embargo, si no se ha comunicado previamente y si no se tiene una autorización previa, en este caso de los jefes de NPs o los jefes de las oficinas, ¿no?, o a quien corresponda, la autoridad que corresponda, tengamos en cuenta de que esta es una falta grave porque estamos disponiendo de bienes, nuevamente repito, del Estado, que pueden no haber sido de repente en beneficio directamente mío, ¿no? De repente le presté algo a algún poblador, pero sin ninguna autorización previa, sin ninguna comunicación, ¿no? O para que se puedan tomar algunas otras medidas. El acoso moral u hostilidad laboral. Les voy a pedir 1 minuto, por favor, por un tema técnico. Permítanme, por favor. Ya, disculpe, perdón la interrupción. Entonces, otra de las faltas que también tenemos, en general, en el sector público, es el acoso moral o la hostilidad laboral. En este punto tengamos en cuenta que es muy importante poder diferenciar los actos de hostilidad con actos que son faltas de respeto, muchas veces se confunde la gestión, o en este caso la autoridad que tiene el superior jerárquico respecto a temas de supervisión y control del personal, muchas veces son confundidos con actos de hostilidad laboral. Entonces tengamos en cuenta y tengamos mucho cuidado también para poder distinguir este tipo de situaciones. Si a mí, ¿no?, mi jefe me está supervisando de manera constante y lleva un control regular, yo no puedo calificar eso necesariamente, ojo, no es que siempre todos los casos sean iguales, como les he mencionado, pero hay muchas situaciones en las cuales no siempre se pueden considerar como actos de hostilidad, sino básicamente son funciones o son facultades que tiene el superior jerárquico inmediato. ¿Bien? Sin embargo,
repito, muchas veces este tipo de actos de hostilidad suelen producirse de manera que no es visible, ¿no? Es difícil poder tener sustentos o medios probatorios para poder comprobar o corroborar estos hechos, pero como les decía al inicio, es importante también de repente tener algún otro elemento periférico que nos pueda, o evidencia que nos pueda, indirecta, que nos pueda ayudar para poder por lo menos tener indicios o bases sólidas para poder imputar este tipo de faltas a quien las esté cometiendo, ¿no? Porque esta es una falta grave definitivamente. Entonces, hoy en día también tenemos muchas herramientas para poder tratar de corroborar cierto tipo de actos o circunstancias que pueden estarse llevando a cabo. Ahora, si bien el acto de acoso moral no está totalmente definido en la Ley de Servicio Civil, así como en el Decreto Legislativo 728, que básicamente indica cuáles son los criterios para ser considerados como acoso moral, por ejemplo, ¿no? Ser cambiado de una posición o de un puesto de trabajo a otro puesto de trabajo que implique de repente menores funciones, que le rebajen el sueldo, ¿no? U otro tipo de actos similares que puedan afectar directamente al trabajador, que sí son considerados de manera objetiva ya como actos de hostilidad laboral. Sin embargo, actos de hostilidad laboral también son todo acto que afecte, ¿no? O que pueda dañar el honor y la integridad de la persona y que son de manera, pues, consecutiva, ¿no? Valga la redundancia. Adicionalmente, también tenemos las transgresiones al Código de Ética y al reglamento interno de la entidad. Todas las transgresiones, si bien es cierto, todos los servidores, y acá voy a hacer una acotación con lo que es la negligencia en el desempeño de nuestras funciones, también adicionalmente a las funciones que nosotros tenemos asignados como trabajadores, ¿no? Que están dentro de nuestro contrato de trabajo, adicionalmente también hay otras disposiciones que nos dan nuestros jefes inmediatos, y adicionalmente también todos los servidores públicos tenemos que regir nuestra conducta al Código de Ética de la Función Pública. Es decir, el Código de Ética tiene principios, deberes y prohibiciones que todo servidor público debe tener en cuenta respecto a su actuar en términos generales, no solamente en el desempeño propiamente de las funciones o actividades que tiene en su contrato de trabajo, sino en diferentes situaciones que nos obliguen a nosotros, ¿no? Mantener una conducta moralmente intachable, ¿no? En diferentes sentidos, en el ejercicio de nuestras funciones. Es decir, por ejemplo, como el tema de principios tenemos, perdón, acá les voy a mostrar, o en un momento me voy a explayar respecto al Código de Ética para indicarles más o menos cuáles son los principios, deberes y prohibiciones, ¿no? Bien. Luego tenemos el reglamento interno del CERNAM. En el reglamento interno del CERNAM tenemos también diversas obligaciones por parte del servidor, que son de obligatorio cumplimiento para todos los que trabajamos en la entidad. Entonces, también alguna transgresión al reglamento interno, ¿no? A las directivas, disposiciones, lineamientos internos, también son consideradas como faltas pasibles de ser sancionadas. Respecto al Código de Ética, ¿no? Tenemos como principios al Código de Ética el principio del respeto, la probidad, que es actuar con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal. La eficiencia, la idoneidad, la veracidad, es decir, que nuestro comportamiento en el ejercicio de nuestras funciones debe manifestarse con autenticidad en las relaciones funcionales, ¿no? Con todos los miembros de nuestra institución y con la ciudadanía en general. La lealtad y la obediencia, justicia y equidad, lealtad al Estado de Derecho. Como deberes de la función pública tenemos el deber de neutralidad, es decir, de actuar con absoluta imparcialidad,
política, económica o de cualquier otra índole, ¿no? En el desempeño de nuestras funciones, y ahora les voy a indicar por qué hago un poco de énfasis en el desempeño de las funciones. El tema de la transparencia, la discreción, ¿no? Que es deber de guardar reserva respecto de hechos o informaciones de los que se tenga conocimiento con motivo o en ocasión del ejercicio de funciones. El ejercicio adecuado del cargo, el uso adecuado de los bienes del Estado, el deber de responsabilidad, y el deber de responsabilidad es un deber también que nos indica que todo servidor público debe desarrollar sus funciones a cabalidad y de forma integral. Pero ante situaciones extraordinarias, el servidor público puede realizar aquellas tareas que por su naturaleza o modalidad no sean estrictamente inherentes a su cargo, siempre que ellas resulten necesarias para mitigar, neutralizar o superar dificultades que se enfrenten. Entonces, a esto me refería cuando les indicaba respecto al tema de negligencia en el desempeño de nuestras funciones. Si bien nosotros tenemos determinadas funciones, pero es deber de todo servidor público en determinadas situaciones extraordinarias, poder realizar tareas, ¿no? Para mitigar, neutralizar o superar cualquier otra dificultad que se esté presentando en nuestro día a día o en nuestro trabajo, ¿no? En nuestras labores. Y como prohibiciones tenemos el mantener intereses de conflicto, es decir, está prohibido mantener relaciones o de aceptar situaciones en cuyo contexto sus intereses personales, laborales, económicos o financieros pudieran estar en conflicto con el cumplimiento de los deberes y funciones a su cargo. Obtener ventajas indebidas, es decir, obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas para sí mismo o para otros, mediante el uso de su cargo, autoridad, influencia o apariencia de influencia. Realizar actividades de proselitismo político, hacer mal uso de la información privilegiada, ¿no? Presionar, amenazar y o acosar. Entonces, esos son los principios, deberes y prohibiciones del servidor público también. ¿Y por qué hacía énfasis, les decía, respecto al tema en cumplimiento de nuestras funciones? Recordemos también que nosotros, más allá de ser servidores públicos, también somos seres humanos y somos personas que, más allá del trabajo que realizamos en el Estado, tenemos nuestras propias actividades personales y privadas. Entonces, el régimen disciplinario está dirigido para todos los servidores públicos, en este caso del CERNAM, para todas las faltas o hechos que se puedan cometer en ejercicio de funciones, o si es que no estoy en ejercicio de funciones, en alguna circunstancia que esté relacionada al ámbito laboral. Sí. Entonces, tengamos en cuenta ese punto. Luego, y ya como parte final de la exposición, perdón, me olvidaba de algunas, me estaba pasando a otras faltas. Otra de las faltas graves que se ha estado presentando y que se le ha estado dando la importancia de vida en los últimos años, son las faltas o las transgresiones que se cometen a través del hostigamiento sexual, ¿no? Entonces, el Estado en general le está dando bastante énfasis a este tema porque hace muchos años atrás era como normal, digamos, ¿no? Que las personas tengan cierto tipo de conductas que se habían caracterizado, digamos, como que se habían normalizado, ¿no? Sin embargo, hoy en día se llaman ya, o están consideradas ya, como deben ser consideradas, como actos de hostigamiento sexual, ¿no? Y el acto de hostigamiento sexual no necesariamente tiene que haber actos explícitos, sino también pueden haber conductas implícitas que denoten algún tipo de acto de hostigamiento sexual, por decir, comentarios obscenos que son rechazados por la persona a la que se les está mencionando, ¿no? Cierto tipo de justamente tocamientos indebidos, ¿no? U otras conductas que puedan ser consideradas también como parte del hostigamiento sexual. Entonces, en este tema es un poquito amplio también, no me voy a explayar mucho en este momento porque ya nos gana un poco el tiempo, sin embargo, este punto va a ser materia de otra exposición. Bien.
que la vamos a llevar más adelante, justamente como parte de las charlas que las conferencias que vamos a estar dando sobre el régimen disciplinario en general, porque el tratamiento para una denuncia por tratamiento por hostigamiento sexual tiene un tratamiento diferente a las denuncias regulares que llegan por otro tipo de faltas. Bien, entonces por eso va a ser materia de una conferencia especialmente para los actos de hostigamiento, dándole la debida importancia, ¿no? La importancia que se merece. Otra de las faltas es la concurrencia al trabajo en estado de ebriedad. Este tipo de faltas también se da un poco recurrente en general en el Estado y en diferentes zonas de la entidad, ¿no? En diferentes áreas de la entidad, en especial en áreas naturales. Ahí que quiero mencionarles lo siguiente. Si bien es cierto, en algunos casos es difícil comprobar que una persona está en estado de ebriedad porque dada la circunstancia, la geografía de la zona, es poco probable y a veces imposible poder contar con un dosaje etílico o poder llevar a una autoridad policial para que pueda hacer un acta, ¿no?, de constatación de que la persona se encuentra en estado de ebriedad. Sin embargo, también el Tribunal de Servicio Civil se ha pronunciado en estos casos, que no siempre el tener un dosaje etílico esta es la única prueba, digamos, para corroborar que una persona puede estar en estado de ebriedad, ¿no? En los casos en que sí se tengan estas facilidades, la negativa de la persona a pasar un dosaje etílico es considerado como una corroboración de que la persona no quiere libremente hacerse un dosaje, y siempre y cuando esté corroborado también por testigos presenciales que puedan ¿no? verificar que la persona, cuál es el estado de la persona. Adicionalmente, recordemos que también, repito, tenemos medios de apoyo, ¿no? Podemos tomar fotografías, de repente grabar un video, grabar a la persona que está en ese estado, en las zonas de difícil acceso, donde definitivamente va a ser prácticamente imposible llevar a la autoridad policial para que pueda levantar un acta. Entonces, busquemos herramientas de apoyo también para denotar este tipo de faltas, ¿no? Tengamos en cuenta que nosotros, como servidores públicos, debemos mantener en el ejercicio de nuestras funciones, nuevamente repito, una conducta intachable. Y el presentarnos en estado de ebriedad o estar en una comisión de servicios o durante nuestro horario laboral, ¿no? Consumir bebidas alcohólicas presenta una mala imagen y definitivamente es considerado como una falta grave, pasible de una sanción de suspensión o destitución, ¿no? Y bueno, con esto completamos, pero adicionalmente también quería reiterarles de que en el artículo 85 de la Ley de Servicio Civil podemos encontrar todas las faltas que están tipificadas como faltas graves, ¿no? Y también tenemos como faltas graves las transgresiones al Código de Ética, las transgresiones a la Ley de Procedimiento Administrativo General, y en la Ley de Servicio Civil también se indican el artículo 98 del reglamento de la Ley de Servicio Civil también tiene un listado de faltas que son pasibles de una sanción disciplinaria. Finalmente, quería mencionarles cuáles son los criterios que se toman en cuenta para graduar una sanción. Recordemos que no todas las faltas están realizadas en la misma circunstancia, no todas las faltas, así sea la misma imputación para una persona o para otro servidor hayan cometido las mismas faltas, no todas las circunstancias del caso son las mismas. Cada caso se evalúa de manera independiente y de manera particular, ¿no? Por las circunstancias de un hecho no son iguales a otra. Entonces, en cada caso se toman en cuenta diferentes criterios justamente para poder graduar una sanción, la sanción que se le va a imponer si es que efectivamente se llega a corroborar que existe la comisión de una falta disciplinaria. Dentro de esos primeros criterios de graduación tenemos la grave afectación a los intereses o a los bienes jurídicamente protegidos por el Estado. Entonces, quería mencionarles también de que justamente estos criterios lo que nos va a permitir es poder sustentar
cuál es el tipo de sanción que puede corresponder a la falta cometida, es decir, cuáles son los agravantes y los atenuantes a la falta para poder determinar cuál es la sanción a aplicar, ¿no? Entonces, la grave afectación a los intereses generales o a los bienes jurídicamente protegidos por el Estado. Este criterio tiene que ver con la afectación que ha ocasionado la conducta constitutiva del servidor de la falta disciplinaria en los intereses generales o a los bienes jurídicamente protegidos. El interés general puede entenderse como aquello que atañe a todos los miembros de una sociedad, que puede ser como la salud, la educación, la seguridad, ¿no? La imagen pública, entre otros. Y son son intereses que van más allá del ámbito individual de las personas y que afectan o que podrían de alguna manera ser de incumbencia a la colectividad en general. De allí que los servidores públicos tenemos el deber de actuar en nombre y representación del Estado, ¿no? Los que actuamos en nombre y representación del Estado estamos obligados a resguardar los intereses generales de la entidad y los bienes jurídicamente protegidos por esta. Otro de los criterios es ocultar la comisión de la falta o impedir su descubrimiento. Este criterio tiene que ver con las conductas que asume el servidor que es investigado en un proceso disciplinario, en un procedimiento disciplinario, en una denuncia o un reporte, respecto a la falta que ha cometido, o a la presunta falta que pudiera haber cometido. Si el servidor, con la finalidad de ocultarla o impedir su descubrimiento, destruye, altera, suprime o borra documentación, ¿no? Imágenes, videos o cualquier otra información que se encuentre relacionada con el esclarecimiento de los hechos, también, o proporcionar información falsa o inexacta a fin de inducir error a las personas que califican el procedimiento administrativo disciplinario, entonces puede considerarse como un agravante como un criterio determinante para graduar la sanción, o sea, puede ser un agravante a la falta cometida. Ahora, tengamos en cuenta que tampoco podemos exigirle al servidor procesado o investigado, no se le puede exigir que reconozca la falta, ni mucho menos a que colabore con la investigación. Solamente, básicamente, este criterio está referido a que no entorpezca ni obstaculice la indagación del hecho. Es decir, si bien el servidor puede no colaborar con la investigación, no debería entorpecer el desarrollo de la misma mediante cualquiera de las acciones antes mencionadas, ¿no? Y obviamente si lo hiciera, esto va a justificar la intensificación en la gravedad de la sanción. Luego está el grado de jerarquía y especialidad del servidor que comete la falta, entendiendo que cuanto mayor sea la jerarquía de la autoridad y más especializadas sus funciones en relación con otras, mayor es su deber de conocerlas y apreciarlas debidamente. Es decir, aquí hay dos cosas, ¿no? El grado de jerarquía, obviamente, las personas que tienen mayores especializaciones, obviamente son las llamadas, digamos, ¿no? A que conozcan estrictamente cuáles son sus funciones, sus deberes, obligaciones o prohibiciones como servidor público. Esto también se relaciona con el tiempo de servicios que puede tener una persona en la entidad, ¿no? No solamente es el grado de jerarquía, sino el tiempo. Significa que cuanto mayor tiempo tenga una persona trabajando en la entidad y desarrollando sus funciones, más conocimiento y más expertise tiene del tema o sobre la materia. Entonces, no se podría argumentar la falta de conocimiento o desconocimiento sobre algún tema en particular que está relacionado directamente a las funciones o actividades que realiza, ¿no? O a los deberes, principios y previsiones de la función pública. Luego tenemos las circunstancias en que se comete la infracción. Este criterio tiene que ver con las circunstancias externas que no necesariamente forman parte de los elementos constitutivos que configuran la falta, ¿no? Es decir, son circunstancias que rodean el hecho infractor y que pueden hacer que la falta sea más o menos tolerable. ¿No? Entonces, son criterios que se van a ir tomando en cuenta para determinar la sanción. Adicionalmente está
la concurrencia de varias faltas, es decir, si la persona de repente con su conducta amerita no solamente la imputación o la comisión de una falta, sino de varias faltas, ¿no? Al mismo tiempo. Una conducta podría acarrear varias transgresiones al mismo tiempo. La participación de uno o más servidores, la reincidencia en la comisión de la falta. ¿Qué significa? La reincidencia significa que una persona puede haber cometido una falta similar o igual en el transcurso del tiempo, ¿no? Es decir, que sigue cometiendo la misma falta. La continuidad en la comisión de la falta. Hay faltas que se cometen en una sola conducta, en un solo acto, y hay faltas que son continuas, es decir, todos los meses se va, o de manera constante se van realizando, ¿no?, estos mismos hechos que constituyen una continuidad de esta misma falta, ¿no? Es decir, por ejemplo, una persona que, vamos a decirlo de manera de ejemplo, que se le da o que maneja o reporta viáticos todos los meses, ¿no? Y que todos los meses adultera documentos. Entonces no se puede considerar como un solo hecho de una adulteración de documento, porque el hecho es la adulteración, sin embargo es de manera continuada porque lo ha realizado durante un determinado periodo de tiempo de manera continua, ¿no? Entonces, eso también podría considerarse como un agravante. El beneficio ilícitamente obtenido, es decir, la falta cometida haya generado algún beneficio ilícito, ya sea para la persona que ha cometido la falta o para un tercero. Y finalmente, de acuerdo a un precedente vinculante que ha sacado el Tribunal del Servicio Civil, que también está considerado y hace énfasis respecto a otros criterios referidos a la naturaleza de la infracción. ¿Y a qué se refiere la naturaleza de la infracción? Debemos tener en cuenta que la gravedad de la infracción y de la sanción es apreciada en función del objetivo perseguido, es decir, cuál es la afectación que ha causado, ¿no?, a los intereses generales o a los bienes jurídicamente protegidos, ¿no? Por ejemplo, no reviste la misma gravedad el incumplimiento del horario de trabajo que un acto de hostigamiento sexual, ¿no? Pues en este último supuesto existen bienes jurídicos de mayor valía como son la salud física, mental, la integridad y la dignidad, y en algunos casos la indemnidad de las personas. Entonces, respecto a la naturaleza, existen hechos infractores que por su propia naturaleza son más graves que otros, por lo que debería evaluarse de manera, o sea, qué falta es más lesiva propiamente dicha para graduar la sanción. Adicional a esto, tenemos también del servidor, es decir, cuáles son los méritos y los deméritos que haya podido tener la persona, es decir, si ha tenido, cuál es su conducta, si ha tenido, si tiene faltas disciplinarias cometidas anteriormente, ¿no?, o si ha tenido méritos también la persona, ¿no? Entonces, ambos criterios, ambas situaciones se van a evaluar también para poder graduar la sanción. Y luego tenemos el reconocimiento de la falta. Servir también se ha pronunciado que las personas que hagan un reconocimiento de manera expresa de la falta, también debe ser considerado como un atenuante a esta. Sin embargo, va a depender de la gravedad de la falta, si esto realmente podría ser considerado para atenuar o graduar la sanción a una sanción menos grave, o de repente el reconocimiento en algunos casos, por ejemplo, ¿no?, volvemos a retomar el tema como un hostigamiento sexual debidamente comprobado, por más reconocimiento que exista, hay cierto tipo de faltas en los cuales se hace intolerable, digamos, la continuidad del trabajador, ¿no? Entonces, lo cual ameritaría que sí o sí se le imponga la sanción de mayor gravedad. Luego también tenemos la subsanación voluntaria, ¿no? Es decir, por ejemplo, en algunos casos, algunas de las faltas es posible de ser subsanadas, ¿no?, voluntariamente antes de que se inicie el procedimiento disciplinario. Esto también puede ser considerado como un atenuante para graduar la sanción. Bien, y estos son los puntos que hemos querido presentar el día de hoy, ¿no? Gracias por su participación. Ahora sí vamos a empezar con las preguntas que puedan tener. Vamos a dedicarle unos 20 minutos, por favor. Si alguien tiene una pregunta. A ver, vamos a ver.
Sí, buen día. ¿Una denuncia tiene tiempo de prescripción? Sí, las denuncias, de acuerdo a la Ley de Servicio Civil también, al artículo 94, va a depender de dos situaciones o de dos supuestos. Las prescripciones se pueden tomar en cuenta ya sea a partir de la comisión de los hechos, que son 3 años, ¿no? La norma nos dice, si se ha cometido una falta, y esta falta se toma conocimiento o se le abre un proceso disciplinario antes de los 3 años, ¿no? La falta ya no prescribe, pero si pasan los 3 años, es decir, la Secretaría Técnica o la Oficina de Recursos Humanos toma conocimiento de una falta que ha pasado hace más de 3 años, esta falta ya está prescrita. Entonces ya no se puede iniciar el procedimiento administrativo disciplinario de carácter administrativo. Sin embargo, si es una falta que pueda acarrear, recordemos que las faltas disciplinarias en algunos casos pueden acarrear no solamente sanciones administrativas, sino también pueden ser materia de acciones legales, tales como penales y civiles, ¿no? Entonces, en materia disciplinaria, el periodo de prescripción es 3 años desde la comisión de la falta o 1 año desde que la Oficina de Recursos Humanos toma conocimiento del hecho. Pero si en el caso de que una falta haya prescrito, pero que esta falta también implique algún tipo de acción penal o civil, recordemos que estas acciones penales o civiles tienen otro periodo de prescripción. Entonces, no necesariamente, solamente prescribiría la acción administrativa. ¿Alguna otra pregunta? Buenos días. Quisiera consultar si, por ejemplo, uno por acumulación de documentos, a veces sobrecarga que hay para atender muchos documentos, si uno deja de atender a uno de estos documentos, podría ser que a nosotros nos inicien un PAD por negligencia en el desempeño de funciones. Cabe esa posibilidad, sí. Recordemos que nosotros, bueno, en general efectivamente tenemos recarga de trabajo, pero todos tenemos prioridades, ¿no? Entonces, habría que ver cuál es la implicancia de esa falta de atención. Entonces, claro, tú indicas que hay un tema de sobrecarga, pero habría que ver cómo está distribuido el trabajo. O sea, habría que evaluar directamente el caso de manera puntual para ver, pero sí podría ser pasible de una denuncia o de un reporte, ¿no? Ahora, si ha habido un tema de recarga de trabajo, también se tiene que avisar con anticipación. Si por X motivo no hay posibilidad de atender, la negligencia, ¿dónde va? Es en el hecho de que de repente yo tengo un documento durante un transcurso de tiempo, no voy a esperar al último día para decir tengo recarga de trabajo y no lo puedo atender. Entonces ahí habría una negligencia de parte de la persona también por no haber comunicado a tiempo la atención de un documento. Entonces, si yo recibo documentación, yo tengo mi lista de prioridades, ¿no? De cuáles son los trámites que tienen plazos, cuáles son los que se deben atender prioritariamente, y recibo y veo que no voy a tener la capacidad, entonces lo reporto de manera inmediata, comunico, pido una ampliación o tomo las acciones debidas. Entonces, cabería la posibilidad de que no se le tenga que abrir un proceso disciplinario. Pero si la persona no toma la diligencia del caso, no realiza ninguna actividad, dejó pasar el plazo, no realizó absolutamente nada, no comunicó, entonces si ahí podría haber una negligencia por parte del servidor. Gracias. Buenos días, una consulta. A ver, acá hay permítame un momentito porque justo estaba leyendo el chat. Hay una consulta respecto, hay casos en que grabar videos o audios no sea un medio probatorio. Sí, recordemos que los videos o los audios para ser grabados tienen que tener el conocimiento de las partes que están, por lo menos de alguna de las partes que están siendo grabadas para la exposición. Es decir, si yo grabo una conversación mía con otra persona y yo la estoy presentando, entonces yo estoy dando la autorización para que esa comunicación se difunda, es válida. Pero si yo grabo a otras personas
de manera oculta, sin tener el conocimiento de ellas de que están siendo grabadas, y yo presento eso, eso es un medio probatorio inválido, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Y adicional a ello, las personas que no hayan dado su consentimiento, es decir, si estas personas, por ejemplo, han sido grabadas, no les he comunicado, sin embargo, si hay un reconocimiento de parte de las personas o una autorización posterior a que se ha usado esa grabación o audio, podría ser considerado. ¿Qué pasa si se comprueba que una denuncia anónima era una calumnia falsa o difamación? En la vía administrativa lo que corresponde es que se archive la denuncia o el reporte, y la persona que ha sido calumniada o difamada tiene la opción de poder interponer por las vías legales correspondientes una demanda contra la persona, ¿no? Ya dependerá de cada una de las personas tomar esas acciones. Eso no lo vemos directamente en la vía administrativa. Sin embargo, existe lo que son las denuncias de mala fe, ¿no? Efectivamente, cuando de manera reiterativa denuncian hechos que ya han sido revisados, calificados, y no ha procedido la denuncia y la siguen reiterando, eso también son calificadas como denuncia de mala fe, y obviamente la persona que está siendo vulnerada tiene todo el derecho de poder presentar las acciones legales correspondientes. Ahora sí, perdón, ¿alguien me...? Sí, buenos días. Tengo una consulta. Si en el caso que un jefe inmediato tenga conocimiento de un caso de agresión, está en la obligación de tener que comunicar, y si no comunica, ¿es pasivo de algún tipo de sanción? ¿De un caso de qué? Perdón, no escuché bien. De agresión verbal, o que hayan podido comunicarle que, digamos, no, me ha agredido, esto me ha pasado, y a veces lo formalizan por ahí con correos, y si esto tiene que el jefe que está en la obligación de comunicar, y si no lo hace, está pasivo una sanción. En temas de agresión, ¿a qué te refieres? A ver, por ejemplo... Ejemplo verbal, o que se sienta hostigado, o que como que transmita algo el trabajador, ¿no? A su jefe inmediato. Si el jefe inmediato toma conocimiento, obviamente, de un hecho indebido, de un hecho irregular, no solamente el jefe, o sea, cualquier persona está en la capacidad de poder plantear la denuncia correspondiente, ¿no? Tendría que, si el jefe, obviamente, si el jefe con mayor razón, si un jefe inmediato toma conocimiento directo de este tipo de situaciones, tiene que reportarlos, ¿no? Tiene que hacer el reporte correspondiente, indicar todos los medios que se les ha indicado, ¿no? De cómo hacer un reporte o una denuncia, para poder remitirlo a Recursos Humanos o a la Secretaría Técnica. Disculpe, buenos días. Quería consultar, en caso de que hubiera una reunión, ejemplo, con una sede, en este caso sería ejemplo Cusco, y es la reunión con una revisora, por ejemplo, en Lima. Esas reuniones normalmente quedan grabadas. En esta reunión, ejemplo, en caso que hubiera habido una agresión verbal que no ha sido directa hacia la persona, pero ha quedado grabado y lo ha escuchado, en ese caso, ¿cómo se tendría que proceder o cómo se tendría que actuar? Debido a que la agresión, si bien es cierto, no es directa o no ha sido directa a la persona, pero en el video ha quedado grabado la conversación de dos personas en donde agreden a una tercera persona. En ese caso, ¿cómo se tendría que hacer? Cuando indicas que ha habido una agresión que no ha sido directa, ¿a qué te refieres? Como no directa. O sea, Sí, exacto. Incluso con nombre y apellido, ¿no? Y han usado un adjetivo calificativo de mal gusto, y el cual otra persona que en esta conversación está siendo agredida ha escuchado esta conversación. Claro, o sea, mire, en este momento, o sea, no podríamos evaluar caso por caso de manera individual, ¿no? O sea, cada caso tendrá que ser debidamente denunciado tal como hemos indicado en la presentación,
y eso será materia de investigación. O sea, yo no podría pronunciarme en este momento si sí o si no, porque no estoy escuchando el video en este momento, no podría yo pronunciarme o emitir pronunciamiento al respecto. Entonces, las consultas que podría yo resolver aquí es respecto a temas generales, ¿no? Si es algún caso individual o particular, tendrían que hacer la denuncia correspondiente y eso será materia de investigación. Bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Sí, una consulta, doctora. Se le saluda Ivonne del Tomayo. En el caso de los tipos de sanciones, cuando hablamos de en el caso de la amonestación escrita, esta se hace a través de un memorándum, puede ser a través de un correo. Y la otra consulta es, en el caso de la amonestación verbal, ¿cómo es que queda registrado? O sea, yo puedo hacer una amonestación verbal por X motivo, pero luego se hace repetitivo otra vez y ya entraría a una amonestación escrita. ¿Cómo sería ahí más o menos el procedimiento? Claro, en el tema del procedimiento administrativo disciplinario, si el servidor ha cometido una falta leve, que obviamente no tiene ninguna afectación, no afecta a terceros, no afecta a los bienes de la entidad ni a los intereses de la entidad, es una falta leve, el jefe inmediato tiene la posibilidad de poder amonestarlo de manera verbal. Correcto, y la amonestación verbal no requiere necesariamente el inicio de un procedimiento administrativo disciplinario. Lo puede hacer el jefe o puede reportar, la Secretaría Técnica evalúa la gravedad de la falta, si considera que efectivamente es una falta leve, que no ha tenido mayores, que según los criterios que hemos expuesto, ¿no? La falta es pasible de ser amonestada de manera verbal. La amonestación verbal es de carácter reservado, personal y reservado. No va a legajo, no queda una constancia, ¿no? Básicamente las jefaturas podrían informar a la Secretaría Técnica para llevar el registro, ¿no? De que determinado servidor ha tenido amonestaciones verbales por estos criterios, pero no va a legajo del servidor. Adicionalmente, lo que pueden hacer en estos casos de faltas muy leves es enviar memos de exhortación, ¿no? Los memos de exhortación no son propiamente una amonestación verbal, son básicamente llamados ¿no? preventivos al trabajador para exhortarle, para indicarle que cumpla sus deberes o que cumpla sus funciones, ¿no? De acuerdo a la falta que estén identificando, ¿no? Entonces se le hacen llegar los memorandos de exhortación justamente como una advertencia al trabajador para que se alinee, digamos, ¿no? Alinee su comportamiento, su conducta. Estos memorandos de exhortación sí van al legajo del personal, pero no, repito, las exhortaciones no son amonestaciones verbales propiamente dicha. La amonestación verbal la hace el jefe inmediato con el servidor de carácter personal y de carácter reservado. Lo que podría hacer es básicamente comunicar a la Secretaría Técnica para que lleve el registro en el acervo documentario, básicamente. Ahora, eso es en los casos únicamente de amonestaciones verbales, pero si un jefe quiere amonestar o es una falta leve que podría ser pasible de una sanción, de una amonestación escrita, a partir de la amonestación escrita sí se requiere el inicio de un procedimiento administrativo disciplinario, para lo cual realizan el reporte, ¿no? Derivan el reporte correspondiente con todos los medios que les hemos indicado en el modelo de informe. Esto lo remiten a la Oficina de Recursos Humanos o la Secretaría Técnica, y la Secretaría Técnica evalúa efectivamente la pertinencia, si corresponde, si la falta es pasible de una amonestación escrita, entonces se inicia todo el procedimiento administrativo disciplinario, que es identificar al órgano instructor, que el órgano instructor notifique al servidor con las faltas que se le están imputando, y se desarrolle todas las fases del procedimiento disciplinario, y culmina con la emisión de una resolución que pone fin y que sanciona. Solamente la amonestación escrita, la suspensión y la destitución, sí o sí tiene que ser mediante un procedimiento administrativo disciplinario, mientras en el inicio de un procedimiento administrativo disciplinario.
Solamente el caso de la amonestación escrita puede ser de carácter personal y reservado y que no requiere el inicio de un procedimiento disciplinario. Es decir, los jefes no pueden imponer una amonestación escrita mediante un documento, mediante un memo u otro. Exhortaciones sí. Amonestación escrita propiamente no, porque para esto, repito, requiere el inicio de un procedimiento disciplinario. ¿Alguna otra pregunta? Bien, les indico, ¿no? Recordemos que si alguien... Doctora. Perdón. Permíteme, Deyanir, un momentito. Recordemos que si alguien tiene conocimiento o ha sido, o es víctima, o está siendo una presunta víctima de alguna posible falta disciplinaria, recordemos que toda persona, ya sea el mismo servidor o un tercero, tiene la opción y el derecho libremente de poder interponer su denuncia, ¿no? Si alguien considera que hay un hecho irregular, está facultado para poder interponer la denuncia correspondiente, ¿no? Y eso será, repito, materia de investigación. Cada caso se evaluará de manera individual y bajo las circunstancias que lo meriten, ¿no? De acuerdo a las normas que rigen el régimen disciplinario. Sí, perdón, alguien me iba... Sí, doctora, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Deyanira, de San Matías, San Carlos. Doctora, quería hacer una consulta que hace aproximadamente 20 días o 15 días nos ha suscitado un incidente cortito con la camioneta de la institución. Ya, pues nada planificado, es un accidente que sucedió en la cochera de la infraestructura de la sede administrativa. Ya para ello tuvimos una supervisión, ¿no? De los cuales donde concluye que ha sido pues esta acción producto de negligencia. Pues es preocupante ello, doctora. Creo que hay autoridades competentes que corresponde a determinar la fase final del tema de investigación, ¿no? Y no podemos presumir antes ¿no? Para este caso del accidente que sucedió, ¿no? Toda vez que por beneficio de nosotros mismos, por cuidar, ¿no? Los bienes del Estado a fin de que estén en funcionamiento, ¿no? Producto a ello, pues sucedió el accidente, ¿no? Doctora, ¿cómo el tema de negligencia justo estaba usted explicando? ¿Por qué? Ya, ¿Por qué lo que pasa indica? es que ahí hay un tema, recordemos que el tema de negligencia en cumplimiento de funciones es muy diferente a lo que tú estás mencionando en este momento. Ahora, como indiqué hace un momento, ¿no? Yo no me puedo pronunciar sobre ningún caso en particular en este momento. Lo que puedo es responder preguntas. Como les dije desde el inicio de la presentación, todos los reportes y las denuncias son de carácter confidencial. Entonces yo no puedo emitir el pronunciamiento antes sin haber tenido una línea de investigación. Entonces, respecto a algún caso puntual o particular, no me puedo pronunciar. Sin embargo, en términos generales sí puedo indicar que existe una directiva del uso de vehículos o del uso de, del uso de vehículos, ¿no? Y dentro de esa directiva está contemplada también que si pueden haber ciertas ocurrencias que puedan ser consideradas, ojo, presuntamente consideradas como negligencias del servidor. Entonces, eso será materia de investigación para poder determinar si efectivamente ha habido algún tema de negligencia respecto al hecho que puedas estar mencionando, ¿no? Entonces, el iniciar un procedimiento disciplinario, como les indiqué también hace un momento, no significa que con eso se esté comprobando
la culpabilidad, no significa que eso sea que se esté culpando a la persona. El iniciar un procedimiento disciplinario es justamente porque hay indicios de la comisión de una presunta falta disciplinaria que se va a llevar, que se va a desarrollar o se va a corroborar, o no se va a corroborar, o se va a corroborar que efectivamente cometió la falta o que no cometió la falta. Pero eso se va a comprobar en el desarrollo del procedimiento administrativo disciplinario. Y serán las autoridades competentes, en este caso el órgano sancionador y el órgano instructor, que evalúen el caso puntual, quienes emitan su pronunciamiento. Entonces, yo no podría pronunciarme en este momento sobre algo que todavía probablemente sea reportado y sea materia de investigación. Entonces, eso se comprobará en el desarrollo de un procedimiento administrativo disciplinario. Reitero, el inicio de un procedimiento disciplinario no significa la culpabilidad del servidor, significa que hay indicios y que dentro del desarrollo la persona tendrá el derecho a hacer uso de su derecho de defensa, argumentar los descargos correspondientes y adjuntar las pruebas que corroboren su no culpabilidad, ¿no? O las circunstancias que puedan eximirlo de responsabilidad, ¿no? Pero eso será evaluado dentro del desarrollo de un procedimiento administrativo disciplinario. Doctora, ¿me permite? Sí. Ya, perdón, disculpe, le habla Damián Chaguayo, soy trabajador de guardaparque. Quería hacer una consulta. Buenos días, generalmente, los jefes o administrativos no suelen reconocer las horas extras de los trabajadores, en especial de los guardaparques. Esta acción, ¿cómo configuraría? Cuando me dicen que no pueden, que no reconocen, al momento que ustedes tienen un registro de asistencia. Así es. ¿En el registro de asistencia está debidamente corroborado las horas adicionales? ¿Qué pasa? Que por lo general los jefes y administrativos, o sea, no permiten de que los compañeros, o sea, anoten, o sea, la hora extra. Por lo general siempre suelen hacer anotar desde las 8:30 hasta las 13 horas, de ahí de las 14 hasta las 17:30. Pero muchas veces los compañeros trabajan pues media hora más, 1 hora más, 2 horas más, y hay administrativos que no los permiten. Y muchos de los guardaparques, como usted sabe, son de condición pues humilde, ¿no? Son de comunidades nativas, y por lo cual a veces los amedrentan, ¿no? Y muchas veces hemos querido que ellos pongan las quejas, pero por temor a represalias, o sea, lo dejan ahí. Pero nosotros queremos saber cómo configuraría esta falta o para nosotros tomar acciones, pues, ¿no? Y apoyar a todos esos compañeros, porque si hacen una labor, tiene que reconocerse, ¿no? Claro, o sea, ustedes pueden presentar, repito, ¿no? Si alguna persona, ya sea servidor de la entidad o un tercero, considera que existe la comisión de un presunto hecho irregular, realiza la denuncia correspondiente, sustenta, adjunta algún medio de sustento, algún elemento de apoyo a la denuncia que está realizando, y eso, repito, va a ser materia de investigación, ¿no? Para verificar, para poder corroborar los hechos que están indicando. Y de acuerdo a ello, al momento que se haga la investigación, se va a determinar cuáles son las posibles leyes que se estén infringiendo, si se llega a corroborar el hecho, y si la persona efectivamente ha incurrido en una falta disciplinaria, será pasible de un proceso disciplinario, el cual, repito, como dije hace un momento, en el desarrollo de este procedimiento disciplinario se verificará cuál es la posible sanción que le corresponda si se compruebe el hecho, ¿no? Doctora, a manera de comentario, con el tema de los registros, nosotros como área protegida hemos sostenido una capacitación con el responsable de registro de asistencia, control de asistencia del CERNAM. Cuando hay estas horas extras, o sea, si uno inicia de su patrullaje, por ejemplo, desde las 5 de la mañana, ¿no? Y en una papeleta de salida, y también si se demoran en regresar después de las 6 de la tarde, ¿no? También tiene que figurar la papeleta de salida, y esto es
comunicado pues a la unidad operativa Cerro de Pasco, con copia al jefe del área, ¿no? Para ser considerado en la tarjeta de asistencia, para que acumular las horas para los días de descanso compensatorio. Claro. Eso es, doctora, manera de comentario y poder contribuir. Sí. Sin embargo, como vuelvo a indicar, en el motivo de la capacitación no es básicamente analizar los casos de manera puntual y de manera individual, ¿no? Sino ver en términos generales el desarrollo del procedimiento disciplinario y cuáles son los componentes o los elementos que se toman en cuenta para poder calificar una denuncia o un reporte, ¿no? Y cuáles son las fases del desarrollo de esta. Entonces, bueno, ya nos hemos explayado un poco más del tiempo permitido, así que, repito, esta es el inicio de una de las presentaciones que vamos a tener a lo largo del transcurso del año, ¿no? Entonces, bueno, les agradezco a todos por su participación, ¿no? Yo me despido, repito nuevamente mi nombre, Judith Cristóbal, Secretaria Técnica de Recursos Humanos del CERNAL. Entonces, gracias por su participación. Nuevamente, con esto hemos concluido la conferencia del día de hoy. Buenos días con todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Que se repita, por favor. Gracias.